pasivos e indiferentes y que asumen de una manera puramente pasiva lo que quiere el sistema. Entonces, en lo energético vamos ganando. Ahora queda que en lo dialéctico, que en lo mental, opongamos una batalla lo suficientemente de calidad para que nuestros discursos alternativos ganen realmente a los discursos oficialistas en cuanto a rigor, en cuanto a evidencia científica, en cuanto a carga probatoria y sobre todo en cuanto a efectividad. Si eso se consigue, y esa es una de las pautas principales de 2024, lo que vamos a ver es que luego lo físico también, eso también se va a acabar manifestando en cambios mucho más evidentes, mucho más explícitos. Pues qué buena notición, nos acabas de dar una noticia súper potente, Robert. Claro, porque todo va haciéndose escalada entre lo más sutil y lo más denso. Entonces, para que veamos cambios en lo denso, primero en lo sutil tenemos que ir nivelándolo. Hasta hace poco estábamos perdiendo también lo sutil. Había demasiada gente, todos los intelectuales del mundo estaban del lado del oficialismo. Ahora hemos visto como los más intelectuales, desde ese proceso adaptativo que ha sido la operación de 2020, pues han ido pasando al lado alternativo diciendo, oye, aquí hay cosas que no me cuadran. Y el que se lo ha comido con patatas todo, pues no, muy intelectual tampoco sería, porque realmente no era un ejercicio tan complicado el ver las contradicciones del discurso institucional, y cuando eso lo ves, solo tienes que hacer análisis retrospectivo. Digo, bueno, si me han mentido en esto, ¿en cuántas cosas me han mentido más? Pues la mayoría han hecho ese trabajo, han hecho ese esfuerzo, y por lo tanto se puede decir que todos los buenos ya están de nuestro lado. Qué bueno, qué bueno. Tenemos en abril, marzo-abril, una conjunción Júpiter-Urano, Robert, que creo que tenemos una carta astral por aquí, igual no la ponen nuestros compañeros. Hay movida en marzo-abril de 2024. Sí, esta conjunción siempre es bastante liberadora, ayuda mucho a que dentro de la conciencia colectiva surjan y broten nuevas ideas. Normalmente se correlaciona este evento astrológico con movimientos revolucionarios intelectuales, revolucionarios en el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas, descubrimientos a nivel tecnológico, a nivel científico. Una parte están los falsos que se hacen desde el oficialismo, que seguramente nos intentan desviar la atención con alguna patochada de las suyas, pero también para nosotros nos sirve para que estemos más inspirados, especialmente lúcidos y con mucha más capacidad efectiva, porque pensemos que cuando se da una conjunción en Tauro es para crear alguna alternativa sistémica. Aquí la estamos viendo. Perfecto, sí, no, desde ahí no la veo muy bien, pero ya me sé de memoria la carta que hay, o sea que no me falta verla. Pero la energía de Tauro, que es donde se da la conjunción, siempre busca crear algo que pueda ser perdurable en el tiempo, que resista el paso del tiempo y que tenga una retroalimentación energética que haga que funcione solo. Entonces seguramente aquellos que están más versados en la inteligencia financiera tengan ideas perfectamente prácticas para crear economías alternativas, para que estas sean funcionales, o de esas ideas que ya existen, en ese momento cuajarán mejor en la psique colectiva. Entonces buscamos siempre sistemas alternativos, que si Nesara Gesara, que si trueques, que si criptomonedas descentralizadas, lo que sea. Todo lo que ya hay empezará a tomar forma, y dentro de todas las posibilidades, aquella que sea más práctica, más funcional y más fácilmente aplicativa, seguramente aflorará en esos momentos, y habrá que cazarla al vuelo para empezar a poner energía en esas propuestas que hayan cuajado mejor en la psique colectiva. Y aflorará de forma sustancial, es decir, que lo notaremos todos. No será sutil, sino que será sustancial. Sí, es una conjunción, es un signo de tierra, o sea, se tiene que notar bastante. O sea, las personas que están mínimamente atentas, veremos que por esas fechas, alrededor del 20 de abril, surgirán muchas ideas, especialmente en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo territorial, en el ámbito de lo tecnológico y científico, y de esas ideas buenas, ahí habrá que apostar y meter energía. Los eventos astrológicos de mucha fuerza sirven precisamente para tomarlos y luego alimentarlos para que eso tenga una repercusión en el tiempo. Si no, a veces se queda, pues yo que sé, sale una serie que es muy inspiradora, muy bonita, se queda como una anécdota y nadie la desarrolla. Entonces sería una pena. Estando atentos a las oportunidades, podemos aprovecharlas a nuestro favor. Y luego tenemos también, Robert, Marte y Plutón, que ya está y nos ha traído cosas y nos va a traer cosas nuevas también, ¿no? Esa la tenemos el 14 de febrero, esa conjunción, que es más violenta, porque básicamente lo que hace Plutón es acumular energía.
Cuando se acumula energía de Marte, pues suele haber una energía de conflicto, de visceralidad. Estamos viendo también que la carta. En su día lo vimos, la última vez que tuvimos esta conjunción fue con el conflicto de Ucrania, o sea, una hostilidad que ya estaba alimentándose en un conflicto que lleva muchos años. En ese momento, pues las plutocracias deciden poner en marcha esa operación y se inicia un conflicto bélico. La última vez que tuvimos también una tensión, pero era de cuadratura de Plutón-Marte, fue este mes de octubre con el conflicto de Israel y Palestina. Otro conflicto que ya estaba acumulado en el tiempo, y en esos momentos hay una detonación. Entonces podemos esperar en esa siguiente conjunción también alguna detonación de algún conflicto que lleve acumulado mucho tiempo. No es algo de nueva cuña, no es algo que viene así de la noche a la mañana, sino que es algo que lleva acumulándose mucho tiempo, que esa es la naturaleza de Plutón. Esperemos que se quede en algo pequeño, que puede ser, y que se quede simplemente pues eso, en declaraciones altisonantes de unos y otros, farándula, tonterías y batallas de egos, y ya está, y no guerras con armas, que eso queda muy feo. Nada importante. Esperemos que se quede en eso. También depende un poco de la humanidad y de cómo se le vaya la olla a los que tienen más capacidad militar. Y luego tenemos un eclipse el día 9 de abril, que es el primer eclipse que tenemos del año, ¿no? Es el más importante, porque luego el que tenemos en octubre. Alrededor del 2, ese es bastante más flojo. El de abril es más importante porque viene con aspectos sustancialmente más impactantes, entre otras cosas la conjunción Marte-Saturno en Piscis, que suele ser un reajuste kármico importante. Es bastante malo para las instituciones, y los que quieren justicia, pues ahí seguro que también tenemos que agarrarnos a algo de lo que pase, porque normalmente castiga o penaliza a todo aquel que ha tenido un discurso inconsecuente. En este caso tenemos que desde el globalismo se nos dan discursos teñidos de solidaridad y de respeto a las minorías que no son reales. O sea, que el objetivo original no es ser solidario, no es ser bueno con las minorías, sino que es utilizar ese discurso buenista para aplicar medidas que les favorecen exclusivamente a ellos. Entonces ahí vamos a ver cómo se les estalla en la cara muchas de estas consignas y propuestas, porque Marte es de los que castiga con Saturno. Entonces es el aspecto clásico del karma. La conjunción Marte-Saturno, y además en Piscis él quería un karma como muy global. Entonces vamos a ver cómo pilla la del pulpo más de uno. Y se va a caer, se va a desmoronar un poquito. Un poquito, porque claro, es un aspecto breve. Entonces, claro, no podemos esperar algo súper grande si no está apoyado por estructuras más grandes, pero no está mal. Ya es algo, y desde luego también, otra vez, podemos apoyarnos en ello para tener una línea a seguir, una marca, porque si se abre una grieta en la estructura defensiva del sistema, en las partes más nocivas, sabemos que por ese lugar se puede seguir incidiendo, porque por ahí hay una debilidad que se puede aprovechar. Entonces, sería como el principio de algo, ¿no?, que nos va a beneficiar. Desde luego, entonces, ¿no?, hay que tomarlo, por ejemplo, si es algo legal, si es una sentencia judicial que nos da la razón en algo que ha pasado muy gordo, pues hay que seguir tirando de ese hilo, y desde ahí se puede desmoronar todo lo que queremos que se desmorone, claro. Que se caiga. Claro, que se caiga todo aquello que obviamente no debería estar ahora mismo sustentando nuestras vidas y actuando como lo que es un clan mafioso que nos extorsiona, nos saquea, nos roba, nos manipula, bueno, todo lo que ya sabemos. Y la gran verdad, este 2024 se va a saber parte en su totalidad, Robert. ¿Tú crees en su que totalidad vamos a no, llegar? pero una parte importante. ¿Por qué? Porque hay una parte de desinformación muy importante que va a surgir sobre todo en la segunda mitad de año. O sea, Júpiter en Géminis, en cuadratura con Neptuno, abre mucho la mente, pero claro, también para fabular, también para engañar. Entonces es bueno para investigar, es bueno para imaginar, es bueno para soñar, es bueno también para llegar a grandes conclusiones, pero también como muchas de ellas pueden ser de carácter provisional. Entonces sí que aflorarán algunas verdades del sistema importantes que son nocivas para ellos y buenos para nosotros, pero tampoco es para lanzar las campanas al aire, ¿no? Las campanas al aire, porque habrá una época un poco confusa que será toda la segunda mitad del año, sobre todo la parte de septiembre, octubre, noviembre, cuando esté ese aspecto de tensión entre Júpiter y Neptuno. Es que es muy triste, Robert, con lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que está pasando, y nadie diga nada ni pasa nada, todo funciona con normalidad.
Sí, Y eso es grave, que nadie diga nada, ni haga nada. bueno, nadie no, hay mucha gente que lo dice, pero de carácter alternativo y se tienen que enfrentar a hostigamiento por parte de los medios de comunicación, censura. Vemos como cada día, como hay que tapar más cosas y como tampoco nos olvidamos de los atropellos tan brutales que hemos sufrido y los que seguimos sufriendo a nivel de censura, de persecución, de estigmatización de nuestro discurso y demás, vemos como los medios alternativos van creciendo más en fuerza, en simpatizantes, en calidad discursiva, y como los medios de comunicación cada día lo tienen más complicado. Si uno, por ejemplo, va a Twitter, que es donde es más complicado censurar los comentarios, tú vas a Twitter de la ONU, de las agencias de todo tipo, de los ministerios, y la cantidad de comentarios negativos que hay es apabullante. Eso es una batalla que ya tienen perdida, porque todo aquel que por lo menos ha despertado en cuanto a la manipulación del sistema, eso es irreversible. Uno puede despertar a lo espiritual y luego desencantarse, luego perderse, pero cuando uno despierta sabiendo que el sistema es una mafia, eso no tiene marcha atrás. Qué bueno que esté ahí tan voluminoso con tanto público ya despierto, Robert. Eso ha sido la parte buena que ha traído Plutón en Capricornio desde 2008, que es como hemos visto como el sistema se ha ido quitando la careta de un modo muy público y muy notorio. O sea, a medida que ha ido ganando más poder totalitario, también correlativamente ha ido creando más atropellos, ha ido siendo más explícito y más abusivo, y por lo tanto más gente se ha dado cuenta, y especialmente en el punto clímax de 2020, que todos sabemos, cuando se hace la superconjunción en Capricornio, ahí es cuando el sistema ya se cree por encima del bien y el mal, y digo, no, hijos míos, que por encima de la ley del karma no estáis. Robert, ¿y qué grandes desafíos tiene la humanidad, dependiendo de cada persona, de su evolución que tiene actualmente? Cultural e intelectualmente. Ahora estamos en una profusión brutal de información y toca seleccionar. Entonces hemos dicho que está el riesgo de siempre primero una abundancia de información, una desinformación, mentiras y verdades mezcladas, o incluso cosas que no tienen por qué ser una mentira descarada, pero es información que es errónea o parcialmente verdadera. Entonces tenemos el desafío de encontrar la verdad o aproximarnos a ella, la verdad en el sentido filosófico y científico, no metafísico, sino que cómo ponemos a prueba la información, cómo la buscamos, cómo creamos nosotros nueva información a partir de nuestras experiencias. Entramos en un periodo muy marcado por el elemento aire, que es el elemento más relacionado con la psique, con la mente y con lo que sucede a un nivel mental. Entonces vamos a ser muy sobreestimulados intelectualmente hablando, y por lo tanto tenemos que estar a la altura. El gran riesgo es que mucha gente va a enloquecer, va a perder directamente el norte, porque ante la gran cantidad de información, pues uno al final se satura y dice, pues no quiero saber nada, lo cual no es lo más inteligente, sino que lo más inteligente es, bueno, saber seleccionar, tener suficiente paciencia y ponerle suficiente amor al conocimiento para poder discernir lo que te interesa, lo que no, y seleccionar. Seleccionar puede ser cansado, pero es absolutamente necesario. Necesario en estos momentos, ¿no? Y ese es el desafío que se enfrentaría la humanidad en estos 2024 y 2025. Sobre todo porque hay un aspecto también de tensión entre Saturno y Júpiter, que también implica tener que seleccionar lo que consideramos verdadero cuando hay una incertidumbre de base. Saturno en Piscis, que es un aspecto que vamos a tener todo este año, nos habla de tener que actuar de una manera inteligente frente a lo que no sabemos. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Nadie. Pero frente a lo que no sabes que va a pasar, tienes que tener una actitud. Tu actitud puede ser derrotista, puede ser optimista, puede ser preventiva, puede ser defensiva, puede ser, no sé, irreflexiva, pero tienes que tener una actitud, y lo que te pide Saturno en Piscis es que esa actitud esté lo mínimamente pensada, razonada, que no te pille completamente en bragas. Tienes que tener suficiente inteligencia adaptativa y preventiva para no ir completamente en improvisación perpetua, y ese es uno de los aspectos más importantes de este año. Saber diferenciar entre la información que se puede cotejar y que se puede saber de la que no se puede saber. Cuando hay una incertidumbre manifiesta, aunque yo no sepa, tengo que tener un posicionamiento filosófico frente a lo que no puedo saber. Es decir, que hay que prepararnos, amigos y amigas, muy bien
informándonos muy bien en muchos medios de comunicación de forma inteligente. Sí, incluso respecto a lo que no se puede saber, porque nadie sabe qué va a pasar en 3 años o en 4 o en 5, pues no es inteligente estar completamente amargado, estar siempre asustado o estar completamente indolente. Hay que actuar de una manera proporcional a las circunstancias e ir leyendo también sobre la marcha. Entonces la postura que tenemos respecto al porvenir va a ser una asignatura pendiente, así como también Saturno en Piscis nos habla de qué actitud tomar frente a las faltas ajenas, frente al sistema que nos falla. Uno, por ejemplo, puede hacer muy bien su trabajo, pero a lo mejor te falla el cámara, te falla el compañero. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos cuando nos falla otro? Falla el tren, hay un atasco de tráfico. Ese tipo ¿Cómo lo gestionas, no? ¿Cómo gestionas emocionalmente cuando el fallo no tiene que ver contigo? Ocurren cosas que te importan, de las que tú no eres responsable, y tu única responsabilidad es la actitud que tienes al respecto. Ese es uno de los temas fundamentales del año 2024 y vamos a sentir muchas veces impotencia, pues de coño, si he hecho bien mi parte, digo ya, pero los otros la han cagado, y eso también tienes que preverlo, tienes que prever que los demás pueden no hacer bien su parte y tienes que tolerarlo y tienes que tener una actitud estoica e inteligente respecto a ello. Y que nos puede afectar en cierta manera. Es que te va a afectar, o sea, te van a fallar en cosas que te importen mucho. Ese es el tema de Saturno en Piscis. No es sobre las cosas que ya te resbalan y que tú has trascendido, no. Te van a afectar en las cosas que te importen, en las que no puedes hacer nada y por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta emocional frente a aquello? ¿Cuál es tu actitud cognitiva frente a aquello? ¿Y qué puedes hacer? Pues que siempre es estoicismo, aceptación, prevención, autogestión emocional, en definitiva, todo lo que venimos hablando de todos esos años, pues ahora hay que aplicarlo a rajatabla. Nos van a poner a prueba a todos a ver si estamos preparados para el cambio, para el camino. Exacto, esa es la prueba. Entonces también las pruebas, por supuesto, también van para el sistema, van para los plutócratas, van para la gente de arriba, que van a tener que gestionar mucha incertidumbre, porque desde luego los planes y pronósticos que tenían con sus agendas no han salido como esperaban. Ellos esperaban que mucha más gente pasara por los diferentes aros, esperaban que también la disidencia fuera algo completamente residual, esperaban que fueran más olvidadizos, y está claro que así no ha sido. Y además ahora quieren volver a intentar ganarse otra vez a la gente que ha quedado dentro del mundo disidente, pero no lo consiguen. Están intentándolo, por ejemplo, colocando a políticos que tengan un discurso un poquito más disidente. Vemos el caso de Argentina, yo creo que es un caso clásico en el cual vamos a intentar colocar a alguien que por lo menos simpatice con una porción de la disidencia, a ver si así arrastramos unos cuantos. Pero yo creo que eso tiene muy poco recorrido en el momento en el que el político ya no cumple su palabra. Es decir, que el porcentaje tampoco ha florecido tanto de la agenda que tenían prevista, Robert. Para mí ha fracasado completamente el globalismo. Además, astrológicamente, el globalismo tenía un recorrido muy pequeño y tendrían que haberlo implementado todo muy deprisa y no han podido. Es que es muy complicado, o sea, no era un plan maduro. Para poder hacer algo así... Y una cosa mundial, a nivel mundial además, claro. Si hubiesen querido que funcionara, o lo hacen rapidísimo y ya en 2021 lo tienen casi concluido y entran ya por lo militar, o lo hacen mucho más despacio. Es decir, no podían haber ido tan a saco, se quedaron como a medio camino. Demasiado fuerte como para que la gente se despierte, o sea, hace que mucha gente se despierte porque es demasiado fuerte, pero no tan fuerte como para someterlos y controlarlos. Entonces se quedaron a medio camino y os habéis pasado de frenada. Si hubieran hecho un poquito más suave, menos totalitario, casi todo el mundo habría pasado por el ritual de la jeringuilla y la gente habría comprado el discurso y habría sido todo mucho más fácil para ellos, pero no vieron bien el timing. Pues qué bien, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. A ver, los planes de los malos nunca salen bien, porque ya parten de mala base, y es el quererse muchísimo más listos que los demás, el quererse más listos que todos, el quererse por encima del bien y el mal, el no respetar las reglas de juego reales y el querer subvertirlas constantemente, o sea, el tomar a la gente por imbécil. Hemos visto temas de Saturno en Piscis, como ahora mismo empiezan a írseles en contra, como todo el tema este de la ideología de género,
que supuestamente es por respeto y por solidaridad hacia minorías. O sea, ese es el trasfondo. Digo, vale, está muy bien que tú respetes estas minorías, pero claro, si al mismo tiempo estás machacando a cientos de otras minorías, esto no cuadra muy bien. O sea, no puede ser que seas tan increíblemente sensitivo y escrupuloso respecto a esta minoría de gente que se quiere cambiar de sexo, que son 4 gatos en definitiva, y luego hay otras minorías a las que estás despreciando, como a todos los mal llamados negacionistas, los estáis machacando, insultando y faltando al respeto, acosando judicialmente. Digo, no cuadra, digo, tan buenos no seréis, hijos míos. Y hay cierta parte de la población, Robert, que está preocupada con si desaparecerá el dinero físico y será todo digitalizado. ¿Eso ocurrirá? ¿Lo veremos próximamente o no? Yo lo veo imposible. Imposible. Otra cosa es que precisamente con la conjunción de Júpiter-Urano de abril de 2020 den algún paso en esa dirección. Pero en términos globales, energéticos, ejecutar algo de tal magnitud, yo lo veo imposible. Sobre todo porque, primero, hay una gran porción de población mayor que no va a aceptar. Eso es como el lenguaje inclusivo, no ha cuajado porque la gente, vas a decir ahí, utilizar pronombres neutros y mierdas en vinagre, no lo van a hacer, es imposible. El dinero en efectivo no puede retirarlo tan fácil de circulación, sobre todo porque hay un montón de monedas en muchísimos países. Sería un auténtico caos. Y luego también por la razón más obvia y sencilla, el mercado negro funciona con dinero en efectivo y el mercado negro lo controlan ellos y de ahí sacan sus sobresueldos, entonces no lo van a retirar sí o sí, lo veo absolutamente imposible. Así que las personas que estéis preocupadas con el tema del efectivo, no preocuparos, que continuamos con el dinero efectivo varios años más. Exacto. Y bueno, y el que esté preocupado, pues entonces que todavía haga más apología y más proselitismo de pagar siempre en efectivo, es decir, pues que lo abandere y que lo defienda en la práctica. Digo, bueno, pues si tienes miedo, pues mejor, ten miedo y entonces usa el efectivo y convence a todo el mundo de que usa el efectivo para ver si así todavía pues le fastidiamos más. Sí, es una forma de hacerlo todos, proponernos, ¿no?, ir pagando en efectivo por los sitios donde vayamos. Y es la única forma también de irnos sumando a que esto no desaparezca, el efectivo, y digitalicemos todo. Exacto, entonces, y también premiar a aquellos lugares que prefieren cobrar en efectivo, premiar a aquellos comercios que prefieren cobrar en efectivo, o sea, nos acostumbramos a esta dinámica porque también la ventaja del efectivo, valga la redundancia, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es que no estás sometido al mismo control que el dinero digital. El dinero digital, pues te voy monitorizando y fiscalizando por aquí, por allá. En cambio, el efectivo es mucho más difícil de rastrear y por lo tanto, ¿para qué necesitas? Claro, yo creo también que a los poderosos también les interesa que continúe el dinero en efectivo, a los que están al mando. Claro, por ¿no? eso digo, los mandos intermedios les favorecen. Vale. A los intermedios les favorece el efectivo, a los que no les favorece son los que están arriba de la pirámide, que son 4 en definitiva. Entonces lo tienen mucho más complicado estos 4 de arriba para manejarlo todo con su sueño húmedo de sociedad totalitaria, distópica y orwelliana. Eso es muy complicado de ejecutar porque todos los mandos mayordomos intermedios lo tienen muy complicado para poder convencerles de que eso es lo mejor. Pues nos estás dando buenas noticias, Robert, ¿eh? Estoy contento. Yo siempre doy buenas noticias. El eclipse entonces de octubre no hay que preocuparse, Robert. El de 2 de octubre, ese eclipse. Lo veo muy flojito, es que apenas hay configuraciones grandes allí involucradas, entonces cuesta sacarle titular. Además, que solo hay un eclipse, porque a veces se dan prácticamente 3 en un periodo corto y ahí se puede decir que solo hay uno, entonces es bastante poco significativo. O sea, comparado con este de octubre que hemos tenido, que ha sido la hostia, que era muy fuerte, cuando fue la guerra, ¿no? De la guerra de Israel y Palestina, este de aquí es, el de octubre del año que viene es prácticamente nada. En cambio, el de abril sí que es un poquito más fuerte. Más hemos intenso. dicho que es más intenso porque ya es de Aries, es energía de Marte-Saturno, puede darse algún tinte bélico, tampoco es imposible que sea en ese aspecto, y también se da la conjunción Júpiter-Urano, o sea, es que se dan muchos aspectos de conjunción, o sea, que ese es bastante más fuerte y más intenso en general. Y luego vamos a tener un verano bastante tranquilito y feliz. Vamos a ver, ¿no? Vamos, verano en nuestra zona primero en nuestra zona del mundo. Tenemos un julio y un agosto ligeramente tensos,
nada del otro mundo, pero sí que la energía de Marte está un poco más revoltosa, pero no llega a una escala global. Estamos hablando de que sobre todo hay dos fechas, 16 de julio y 16 de agosto, como dos fechas fuertes de eventos de más impacto, pero nada que tenga demasiado recorrido a priori. Entonces esa época es un poquito más tensa y un poco más turbia. Venimos también de la época más suave, que sería mayo y junio, los meses más suaves, julio y agosto ligeramente tensos, y luego ya al final del año pues ni chicha ni limonada, bastante ramplón, sin picos de intensidad demasiado altos en general. Bueno, bien entonces, ¿no? Lo más interesante viene los primeros meses. Enero, febrero lo más interesante, marzo más o menos bisagra, abril muy interesante, mayo bien pero para en armonía, junio bastante armonioso, julio, agosto ligeramente tensos. Las dos quincenas, ¿no? La mitad de mes, de julio y la de agosto, ¿no? Sí, y luego ya a partir de la segunda quincena de agosto la cosa se va ya como relajando, y ahí ya tenemos pronóstico impredecible, o sea, cosas que olvidables. Pueden pasar cositas, pero la mayoría no tienen repercusión, o sea que a nivel de prensa lo ves un par de semanas que está este tema y a la semana siguiente está otra cosa que no tiene nada que ver. A nivel de educación en los niños, Robert, ¿cómo ves también la nueva perspectiva, el nuevo futuro de las nuevas escuelas, lo que se está incorporando nuevamente? Estamos viendo como desde el lado alternativo va creciendo mucho la importancia de vamos a hacer una educación distinta, sobre todo por la falla tan brutal y estructural que se da en la tradicional, aparte de las nuevas barbaridades y aberraciones que se están tratando de imponer, o sea que cada día ya son más difíciles de justificar, y cada vez hay más padres que se están rebelando y rebotando pues con pues ya sabemos, con consignas educativas sexuales para menores que no parecen muy apropiadas, que digamos. Eso yo no creo que prospere demasiado, sobre todo porque ya hay grupos dentro del propio sistema más reaccionarios, por ejemplo, grupos religiosos que no lo toleran. Aparte de que también, si uno lo para a pensar, si por una parte se está fomentando tantísimo la inmigración, especialmente desde el mundo islámico, es muy incompatible la educación islámica y de esos niños islámicos con una educación en la hipersexualización, en la diversidad cultural y de género. Parece un choque garantizado. Entonces una cosa la veo muy incompatible con la otra, y las dos no pueden crecer de manera correlativa, o sea, o una o la otra, o aceptamos vamos a decir, una islamización más de nuestra cultura, bueno, que puede ser, o aceptamos que ahora estamos una diversidad de género y ahora todos con todos, digo, o una cosa o la otra, pero la religión islámica no es especialmente abierta y tolerante con estas consignas educativas.